Gracias. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo les va? Creo que hoy es un grupo distinto, ¿no? De la primera parte. Los que tuvieron oportunidad de seguirlo esto, bueno, mejor. Y los otros lo verán por habíamos llegado hasta la exploración física de la vejiga llena, que dijimos que cuando está llena aumenta de tamaño, a veces se palpa el borde, se palpa un aumento de tensión abdominal en hipogástreo. Palpamos y percutimos con matidez. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora vamos a abordar otro aspecto de la exploración física de abdomen. Todos seguramente saben qué es esto, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es el punto de McBurney, que se encuentra en la unión del tercio externo y el tercio medio de una línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. ¿Qué pasa con un paciente con apendicitis cuando exploramos, palpamos la región? El punto de McBurney es especialmente doloroso, duele la fosa ilíaca derecha. Habitualmente encontramos que el abdomen está blandito o está tenso. Está tenso. ¿Por qué piensan que está tenso? Por la inflamación, sí, pero con inflamación no basta para que esté tenso. Bueno, ahí vamos, es una respuesta. Y para que haya una respuesta, ¿qué tiene que haber? ¿Cuál es el estímulo? No. Ahí. Tiene que estar pegado el peritoneo parietal. Cuando lean, y esto, no sé si ustedes van a estar mañana cuando hablemos de abdomen agudo, si son el mismo grupo o no. ¿Son el mismo grupo? No son, bueno. En lo posible avisarlos que tengan leída la clase de dolor abdominal agudo, porque todo está vinculado. En la apendicitis, una fase inicial, el dolor es de línea media, porque está vinculado al sistema autónomo, tiene aferencias bilaterales, entonces cuando se inflama el apéndice inicialmente duele en la línea media, epigástreo, área periumbilical, y al cabo de 6 horas, 6, 8, 10 horas, el dolor migra hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué migra? Porque se golpea el peritoneo parietal y ahí duele localizadamente porque es conducido por fibras mielínicas del sistema somático. Esto genera una contracción refleja de la musculatura de la pared. Esa contracción refleja de la musculatura de la pared es uno de los dos signos de reacción peritoneal o signos de irritación peritoneal. Es decir, si les pregunta cuáles son los dos signos de irritación peritoneal, uno es la contracción refleja de la musculatura de la pared abdominal. Refleja porque tiene eferencias en el inflamado y eferencias en la musculatura somática, digamos, en los músculos de la pared abdominal. ¿Se entiende esto? Cuando existe irritación del peritoneo, normalmente, a pesar de que ese aumento de la tensión no suele ser reductible, no siempre es tan claro la diferencia. Entonces,
aumento de la tensión de la pared abdominal producida por irritación refleja del peritoneo parietal. Punto de McBurney es un punto bastante selectivo, pero no es absoluto, porque hay apéndices que tienen otras localizaciones. Yo no sé si ya tuvieron la clase de apendicitis, pero cuando vean apendicitis van a ver que el apéndice a veces no se pega al peritoneo parietal, y es retrocecal, y es ascendente, o es un apéndice pelviano, o sea, tiene variaciones y dificultades que hay que conocer, pero eso es en la mayoría. Bueno, entonces, el otro signo se llama signo de Blumberg, que es el dolor generado por la descompresión a nivel del punto de McBurney. ¿Cómo es la maniobra? Simplemente despacito voy apretando en el punto de McBurney, despacito para que no le duela, profundizo y de golpe saco la mano. ¿Qué invertir? Tengo que mirar el rostro, porque cuando la maniobra es positiva al paciente le duele mucho y cierra los ojos, tiene un gesto de dolor. No alcanza con preguntarle si le dolió o no le dolió. Hay que estar atento y mirar el rostro. A veces el abdomen es tan doloroso que no se puede hacer esta maniobra y entonces se hace del otro lado. Se hace del otro lado, es más tolerable y duele sobre todo el lado afectado. Es decir, la misma maniobra hecha en espejo del otro lado. Y a veces otro instrumento o herramienta semiológica es la percusión. Si yo percuto en el área dolorosa, genera dolor intenso y eso es analogable al dolor a la descompresión. Todo aquello que haga vibrar el peritoneo genera un dolor intenso. Y entonces hay distintas maneras de ponerlo de manifiesto. Por ejemplo, es típico a los cirujanos que le dicen, a ver, saque la panza para afuera, ahora para adentro, sáquela para afuera. Esa maniobra está haciendo moverse al peritoneo dolor en los pacientes con irritación. Lo mismo que los viejos cirujanos que venían y más o menos le pegaban un rodillazo despacito a la cama, hacían vibrar y veían que el paciente le dolía, porque es el peritoneo que vibra y duele. Hay otra maniobra descripta que es ponerlos en puntas de pie y que caigan bruscamente sobre los talones, parecido, todo es más o menos parecido. Entonces, vamos a repasar cuáles son los dos signos de irritación. Contracción refleja de la pared o aumento de la tensión abdominal, y el signo de Blumberg tiene el nombre propio solo para el punto de McBurney. Genéricamente puedes hablar de dolor a la descompresión. Esto lo tienen que fijar como abecedario porque son elementos del examen físico que plantean la posibilidad de una conducta quirúrgica en el cuadro en cuestión. Cuando ven eso, alarmas encendidas, que esto puede llegar a ser quirúrgico, más allá de dónde sea el dolor. Puede llegar, no digo que siempre lo es. Bueno, esto se llama signo del psoas, en realidad es el signo del psoas invertido. A veces hay apéndices que tienen una ubicación posterior e irritan e inflaman el psoas. Esta es una forma de estirar el psoas y genera dolor en las apendicitis que están ubicando un espacio posterior. La que más conocen ustedes quizás es la de elevación de la pierna. Con la rodilla extendida, elevar el miembro inferior con alguna resistencia. Ahí estamos contrayendo el psoas. Y eso también puede generar dolor. Tanto la maniobra del psoas como esta que es la del psoas invertido. Esta es como más enérgica, porque bastante hacia atrás.
Después hay apéndices que se meten en la cavidad pelviana y que están cerca del agujero obturador y de los músculos obturadores. Entonces, fíjense qué está haciendo acá. La rotación interna. ¿Se entiende? El miembro inferior semiflexionado, empujo la rodilla hacia medial y llevo el talón hacia lateral. O sea, roto la rotación interna de la cadera, básicamente. Signo del obturador que puede verse en algunas apendicitis que tienen una ubicación. Bueno, esta me encanta porque hay pacientes que van deambulando de lugar a lugar con dolores abdominales que no terminan de resolverse en cuanto a su causa y van acumulando estudios y tomografía y ecografía y a veces esta sencilla maniobra nos permite dar con la causa. Se llama signo de Carnet, que consiste en poner tensa la pared abdominal, ya sea por la flexión del cuello o por la elevación de los miembros inferiores, poner dura la pared del abdomen. Y entonces, ¿qué hago? Primero palpo con el abdomen blando. ¿Le duele? Sí, un poco. Ponele. Sí, me duele. Ahora levante las piernas, la pared dura, y palpo en el mismo lugar. ¿Ahora le duele? Sí, ahora me duele mucho. ¿Qué pasa? Cuando tenso la pared, estoy de alguna manera aislando la pared del contenido intraabdominal. Si le duele más con la pared tensa, ¿qué voy a pensar? Que el dolor es de la pared muscular. El dolor es de la pared muscular. A mí esto me ha sido de mucha utilidad, porque hay gente que se preocupa y va a guardias y piensa que tiene una y esta maniobra a veces ayuda a despejar. No digo que sea perfecta. En cambio, si tiene un dolor en blando, levanta las piernas o levanta el cuello, la pared, y ahí palpamos y no le duele, ¿qué pensamos? Que el dolor tiene su origen adentro de la cavidad abdominal. Signo de Carnet. ¿Sí? Bueno, ¿qué otros aspectos de la semiología? Esto que ven acá, no sé si ustedes ya habían visto radiografías, es aire libre en cavidad abdominal, que se ubica debajo del diafragma. Se llama neumoperitoneo. ¿Conocían esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Neumoperitoneo causa múltiples, ejemplo, perforación de víscera. Se perfora, sale aire en la cavidad peritoneal. Semiológicamente, entre otras cosas, porque si tiene un abdomen perforativo, se perforó, tiene irritación peritoneal, tiene signos de irritación peritoneal, pero cuando percuto el abdomen en el hipocondrio derecho, que normalmente está la matidez del hígado, mate por el hígado, hay aire puede desaparecer la matidez hepática. Eso se llama signo de Joubert, con J, Joubert. Bien. ¿Se entendió? Desaparición de la matidez hepática por la presencia de aire. ¿Qué otra cosa me puede dar timpánico en la zona del hígado? ¿Qué es? Cuando el transverso se posiciona sobre el hígado, entonces al percutir... Sí. Digamos que esté un poquito distendido el ángulo hepático del cono transverso. Sí, exactamente. O sea, no es específico. Chilaiditi, no importa, ese nombre no. Pero recuerden que puede haber timpanismo sin que sea de un abdomen perforativo. Bueno, y ahora vamos a abordar este tema llamado ascitis, que consiste en la acumulación de líquido en la cavidad
peritoneal. Con el paciente en decúbito, habitualmente el líquido se acumula en los flancos y en el hipogastrio y da un área de matidez con concavidad superior. ¿Cómo se percute un abdomen ascítico? Desde el epigastrio en forma radiada, rayos tipo rueda de carro, y vamos delimitando el área de matidez. Normalmente nos da un área de matidez cóncava. Esta es una aproximación a la paciente con sospecha de ascitis. Que los pacientes con ascitis tengan edema en miembros inferiores. Cuando tienen, podría ser que este abdomen no sea ascítico. No todo abdomen distendido es ascítico. De modo que mirar si tiene o no edema en los miembros inferiores. ¿Y cuáles son los dos signos más clásicos e importantes para definir si el paciente tiene ascitis semiológicamente? Bueno, uno es este, la matidez desplazable. Yo antes, por ejemplo, trazaba una raya con una virome. Este es el límite de la matidez. Y después le digo, a ver, póngase de costado. Y entonces veo que la raya que yo había trazado, que estaba por acá, se desplazó hasta acá, porque el límite de la matidez cambió por la gravedad, por el desplazamiento del líquido. Y entonces esto se llama signo de la matidez desplazable. Clásico signo semiológico. Y bueno, el otro signo clásico es el signo de la onda ascítica, que básicamente consiste en hacer un impulso, darle un golpecito a un costado de la pared abdominal y recibir el impulso con la mano del otro lado. Como el golpeteo del agua que choca contra la pared opuesta. Muchas veces nos encontramos que si lo probamos en nosotros vamos a ver que sentimos el golpecito igual, pero lo que sentimos no es el líquido sino la pared abdominal que se desplaza. Por eso la mano acá, que procura frenar el desplazamiento de lo que es pared abdominal para que solamente se desplace el líquido si lo hubiera. Entonces, nuevamente, paciente con ascitis, típicamente vemos los flancos protruidos, matidez en toda esta área y suele haber timpanismo arriba de la matidez. Otro de los signos semiológicos que hablamos en la clase pasada es que el ombligo se desplaza hacia abajo y a menudo tenemos una hernia umbilical por la presión intraabdominal. Bueno, ¿y qué otras estructuras se pueden palpar en un abdomen? La vez pasada estuvimos hablando de hígado, vaso, vesícula. Bueno, se puede llegar a palpar el colon sigmoides, por ejemplo, en la fosa ilíaca izquierda. Menos frecuentemente se puede llegar a palpar el ciego cuando está lleno de líquido y sentimos como un chapoteo. A veces, cuando hay obstrucción a la salida del estómago, se puede palpar, más que palpar, se puede percibir de nuevo el chapoteo, que es como agua y aire mezclados cuando apretamos, producto de la presencia de esos dos elementos en la cámara gástrica, cuando el estómago está agrandado y obstruido, por ejemplo, el chapoteo gástrico. El cono sigmoide se palpa en gente sana y se palpa más o menos como si fuera una manguerita de goma, desplazable. Y se palpa de esta manera, con las dos manos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de hacer un frente? Digamos, los índices cruzados arriba y los demás dedos hacen un frente y lo desplazamos
por la fosa ilíaca izquierda y sentimos por debajo el colon sigmoides. Eso practíquenlo porque es relativamente fácil. La exploración del ciego con dos manos, una arriba de la otra, apretar y ver si notamos que hay una estructura sacular que tiene líquido y aire en su interior. Van a encontrar en los libros que está descrito una maniobra que es arrastrar todo el aire desde el sigmoide, todo hacia atrás, colon transverso y colon ascendente, como para insuflar el ciego. Bueno, es variable la eficacia de esa maniobra. Riñones. ¿Se pueden palpar los riñones? Excepto en gente extremadamente delgada, el riñón derecho. ¿Por qué solo el riñón derecho sería accesible? ¿Por qué? Exactamente. ¿Y por qué es más inferior? Yo creo que palpé 1 o 2 veces un riñón en una persona sana. 1 o 2 veces en muchos años es muy poco. Un poco para señalarles que no se suele palpar y cuando se palpa el riñón está enorme. ¿Tiene descenso inspiratorio? No, porque es ¿Tiene algún grado de descenso inspiratorio? Sí, algún grado de descenso inspiratorio tiene. Es cierto que desde la lógica decís cómo, sí, algo desciende. De hecho se palpa en inspiración. La maniobra clásica es palparlo en inspiración. Bien. Un poquito la topografía de los riñones dibujada en la zona lumbar. Los riñones están en la fosa lumbar y en general las patologías agudas, por ejemplo la infección urinaria alta, renal, suele ser patología. La maniobra clásica es esta, con la parte cubital de la mano, el golpeteo. Eso se llama puño percusión renal. Y suele ser bastante dolorosa cuando está distendida la cápsula renal o inflamada por alguna de estas patologías. Y después, a veces, muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen lumbar y que no sabemos muy bien qué le duele, si es la columna, si es el riñón, si es la musculatura paravertebral. Entonces, el apretar con un dedo sobre el área dolorosa, cuando la maniobra genera dolor, suele ser expresión de un dolor muscular. El dolor generado por un dedo suele ser muscular. Es una maniobra útil, al igual que la de Carnet, para ver si lo que duele está en superficie o está adentro. Acá la exploración renal, una mano atrás en la fosa lumbar, hace como impulsos mientras el paciente inspira y la otra mano en profundidad al acecho, pero fíjense que tiene que llegar hasta acá en profundidad para palpar el riñón, o sea, la mano muy, muy en profundidad. Bueno, un poco lo mismo, la mano al acecho, la mano de atrás que impulsa y se supone que así entramos en contacto con el polo inferior del riñón. Esa es palparla con la mano superior. La palpás con esta. Con esta la empujás, con esta la palpás. ¿Y ahí sí puedo palpar normalmente? No, normalmente no. No, porque te expliqué, porque el riñón está muy profundo. ¿Sí? Tiene que ser una persona extremadamente delgada para que vos puedas llegar en profundidad a palpar el riñón. Puño percusión de la cual hablamos. Bueno, esto es un poco todo lo que es el contenido teórico, práctico, específico. ¿Preguntas? Sí. Los puntos colaterales que se Sí. ¿tienen algún
A ver, están descritos en los libros. En lo personal, a mí no me han dado demasiada utilidad, pero están. Digamos, yo no suelo utilizar, por en general, el dolor de vías urinarias tiene toda una irradiación, de los cuales los puntos ureterales suelen ser un aspecto. Los puntos ureterales inferiores están cerca de donde desemboca en la vejiga, los puntos ureterales medios están cerca a nivel paraumbilical. Bueno, es un elemento más a tener en cuenta. ¿Otras preguntas? ¿Ninguna otra? Bueno, este es un cuadro que me gusta porque, digamos, una de las... Sí. ¿Por qué en la apendicitis arranca el dolor? El dolor en línea media, porque al principio es un dolor que se denomina visceral, de víscera hueca distendida, porque la apendicitis, la fisiopatología habitual es que se meta o que se forme una concreción que se llama fecalito, que obstruye el apéndice y el apéndice se distiende. La distensión es captada por receptores de dolor, que son receptores viscerales que transmiten a través de fibras amielínicas autonómicas. El sistema nervioso autónomo tiene aferencias bilaterales a nivel de la médula espinal e imprecisas. Por eso el dolor lo sentís por aquí, no es un dolor preciso. Ese es el dolor inicial, dolor visceral. Después, cuando se pega al peritoneo parietal, ya tenés un dolor somático transmitido por fibras somáticas mielínicas. Esa es la explicación. Esta cronología, ahora les voy a contar. Bueno, les comentaba que, bueno, esta es una situación en la cual muchas veces nos encontramos que atendemos pacientes en domicilio, si se van a encontrar ustedes. El usar los recursos semiológicos para ver qué le pasa a los pacientes. En general, cuando se da esta situación y nosotros tenemos dudas, los pacientes deben ser trasladados. Cuando hay un abdomen que genera dudas, porque hay que decidir, ¿este paciente se queda en la casa o lo traslado? ¿Tiene una peritonitis o tiene algo menor? Por eso me gusta la actitud reflexiva del médico, un poco pensando a ver qué va a hacer. Y bueno, mencionar algunas personas que ustedes vieron, nos dieron los epónimos. Epónimos son esos nombres propios que se adjudican a distintas maniobras o signos. Jacob Moritz Bloomberg, porque pienso que en esa época no se contaba con muchos instrumentos tecnológicos para hacer diagnóstico, y bueno, el signo de Bloomberg es de extrema utilidad. Cuando es extendido, diseminado en todo el abdomen, el dolor a descompresión tiene otro nombre, se llama Genot de Mussy. Es un nombre menos familiar. Bloomberg se formó en Alemania, fue ginecólogo, tuvo una actuación muy destacada limitando un brote de fiebre tifoidea en la Primera Guerra Mundial. Después se tuvo que ir de Alemania por el nazismo, recaló en Inglaterra, siguió siendo cirujano y ha hecho algunos aportes a lo que es la cirugía ginecológica y a lo que es la asepsia vinculable a los procedimientos quirúrgicos. Charles McBurney, él describió la técnica de apendicectomía, el punto de McBurney. Aunque parezca mentira, la apendicitis era una patología que se empezó a operar precozmente muy tarde. Digamos, uno hubiera esperado que ya en el 1500 se opere en apendicitis. No fue así. No fue así. No tengo la data exacta del año en que se operó. Se empezó, pero más o menos por el 1850, 860, 870. A McBurney le dimos la técnica, de hecho se llama cicatriz de McBurney. John Murphy, él fue un cirujano norteamericano, al igual que el anterior. Se formó, hizo un periodo de formación en la Alemania con Billroth, que la vez pasada hablamos algo de Billroth.
parece que fue un trabajador incansable de lunes a lunes, se metió en muchísimos terrenos de la cirugía. La cronología de la apendicitis se llama cronología de Murphy. Al principio los cirujanos colegas lo atacaban porque él decía que había que operar las apendicitis precozmente, finalmente se impuso. El signo de Murphy en colecistitis y cólico vesicular es un clásico de la medicina, o sea, dejó su nombre en varias cuestiones. Así que bueno, estas tres personas que nos ayudaron a conocer lo que hoy sabemos en cuanto a exploración física referida a la apendicitis, entre otras cosas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ninguno. ¿Nada? Nada. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias.